Hola, en este video vamos a explicar con mayor detalle qué es el planteamiento del problema de investigación. Pero antes vamos a repasar un poco qué es la investigación. Recordemos que la investigación es el camino para la construcción del conocimiento científico. En otras palabras, es la aplicación del método científico. Ahora, este camino o este proceso debe cumplir con características muy precisas. Hablemos primero del objeto de estudio, el cual debe de ser tangible. El conocimiento de un objeto requiere que éste sea factible de ser valorado y descrito empíricamente. En otras palabras, los objetos que son para el estudio y producción del conocimiento científico son aquellos que pueden ser percibidos por cualquiera de nuestros sentidos. Este proceso también es sistemático, ya que sigue un procedimiento riguroso con fases bien definidas que vamos a ver en un momento más. También es un proceso confiable y válido en tanto haya un apego a las fases de dicho procedimiento, lo cual va a permitir que los resultados sean verosímiles, cercanos a la realidad, aunque siempre van a estar sujetos a la comprobación y susceptibles de ser refutados en algún momento. No quiere decir que siempre vaya a suceder, pero existe esa posibilidad. Ahora bien, se requiere de una argumentación sustentada en el propio conocimiento científico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un problema de investigación requiere que su objeto, es decir, constructo o tema sobre el que se quiere hacer la investigación, esté fundamentado en estudios serios que se han desarrollado previamente en torno a este objeto o sus componentes cercanos. Así, de esta manera, nosotros podemos evidenciar la necesidad de investigar ese objeto en particular en un contexto determinado. Asimismo, los hallazgos se basan en las evidencias obtenidas de manera sistemática e imparcial. Y hablando de imparcialidad, la investigación es un proceso libre de prejuicios. La problematización, la indagación, el análisis y reporte de resultados requieren de una visión más allá de la común, una apertura a poner a prueba mitos, creencias, prejuicios e ideas, así como la aceptación de lo que es evidente a pesar de las propias convicciones. Bien, vayamos ahora a observar de manera sintetizada cuáles son las fases de este proceso de investigación. El primero, bueno, lo llamamos de esta manera, el planteamiento o problematización, en el cual podemos encontrar los siguientes subapartados. Descripción del objeto de estudio y sus componentes, asimismo la descripción del contexto donde se visualiza ese objeto de estudio, el planteamiento de una pregunta general de investigación, el planteamiento de 3 o 4 preguntas específicas que se desprenden de esta pregunta general, también el planteamiento de objetivos general y específicos acordes a las preguntas que previamente ya hemos establecido, una justificación, dar a conocer la viabilidad y las limitaciones que puede tener nuestro estudio. Y además, podemos plantear hipótesis o supuestos según el enfoque de investigación. En el caso de los estudios cuantitativos, será una hipótesis. En el caso de los estudios cualitativos, plantearemos supuestos. Ahora, después de esta fase, nos vamos a encontrar con el marco teórico conceptual. Este consiste en indagar el estado del arte o los antecedentes sobre el objeto de estudio. ¿Qué otros estudios, qué otras investigaciones se han hecho sobre ese objeto de estudio que nosotros tenemos en mente
desarrollar una investigación. Tomar un referente teórico para el análisis y de igual manera una explicación ampliada del marco contextual en donde se desarrolla el objeto de estudio. Ahora, una siguiente fase va a ser el diseño metodológico de investigación. Previo a recabar nuestra información, pues necesitamos tener en cuenta cuál es el enfoque de investigación desde el cual hemos decidido realizar nuestro estudio, si es desde un enfoque cuantitativo o cualitativo, el paradigma al que nos estamos adscribiendo según ese enfoque, el método, las técnicas para la recuperación de la información, los instrumentos, descripción de la muestra o participantes. También dar a conocer las propiedades para la confiabilidad y validez de la información que vayamos a obtener y las técnicas de análisis de datos que vamos a utilizar cuando ya tengamos la información recabada. Y precisamente la siguiente fase pues va a consistir en el trabajo de campo y análisis de datos. Para ello necesitamos una negociación de acceso a el espacio donde obtendremos espacio o espacios donde obtendremos nuestros datos que van a darle respuesta a nuestras preguntas de investigación. Recordemos que esas son las que van a guiar nuestro estudio. La aplicación de técnicas e instrumentos para obtener los datos. Una vez obtenidos estos datos, los sistematizamos y luego los analizamos con las técnicas que hayamos definido. Luego, tendremos que reportar estos resultados de la siguiente manera. Recordemos que al plantear preguntas de investigación, estas requieren respuestas. Por lo tanto, los datos que hemos planteado, que hemos recopilado, servirán para darle respuesta a esas preguntas específicas. Y además de ello, necesitamos hacer una organización de estos hallazgos. Por último, tendremos que dar cuenta de las conclusiones a las que hemos llegado en una respuesta a la pregunta general. En el caso de estudios cuantitativos, como hemos planteado hipótesis, bueno, pues habrá que comprobar esa hipótesis mediante la información que hemos obtenido. En el caso de los estudios cualitativos, se plantea el supuesto y bueno, también es factible en este espacio, en esta etapa de conclusiones, dar cuenta de lo que se obtuvo. También mencionar algunas posibles futuras líneas de investigación, recomendaciones para futuros estudios y cuáles son las aportaciones que hacemos o que hemos hecho con el estudio que estamos finalizando, ¿no? Que es, esto va pues en torno a tres ejes: aportaciones teóricas, metodológicas y sociales. Bien, ahora vamos a centrarnos en la primera fase, la del planteamiento o problematización. A continuación vamos a ir explicando cada uno de estos subapartados de esta primera fase. Primeramente, necesitamos hacer una descripción del objeto de estudio y sus componentes. Asimismo, tendremos que describir el contexto donde se visualiza ese objeto de estudio. ¿Qué es un objeto de estudio? Bueno, pues un objeto de estudio, digamos una definición sintetizada, es la que podemos ver ahí, ¿no? Es la variable o categoría central sobre la que se pretende o sobre el que se pretende investigar, el tema central de nuestra investigación. Dicho objeto de estudio se desarrolla dentro de un contexto, es decir, en un espacio histórico, social y geográfico. ¿Sí? Digamos, si estoy haciendo hoy, en 2023, un estudio, bueno, pues ese objeto de estudio está aquí y ahora, ¿sí? Tendría que estar aquí y ahora, existir, pues.
Al observar tal objeto ubicado en ese contexto, es como se deduce el problema a investigar. Ahora, la descripción tiene las siguientes características. Primeramente, necesitamos definir cómo y desde cuándo el objeto de estudio se ha instalado o ha sido identificado en el contexto social y cultural. ¿Qué instituciones u organismos se han involucrado con dicho objeto de estudio? Lo anterior debe fundamentarse en fuentes de información oficial o científica. En la descripción, debemos omitir juicios morales, si es bueno o si es malo, ya que esa no es la intención o no es lo que interesa en la ciencia. En su lugar, debemos demostrar cómo ese objeto de estudio puede tener un efecto o una relación sobre otra variable que vale la pena ser indagada y evidenciada. En la descripción del contexto específico en el que se pretende realizar la investigación, se tendrá que hacer esa descripción de manera general. Vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este video. Eh, la imagen, bueno, pues nos remite a un objeto de estudio muy particular. En este caso es el acoso laboral. Ese es el objeto de estudio sobre el que vamos a desarrollar nuestro ejemplo en este video. Acoso laboral o mobbing. Bueno, ¿qué tendríamos que decir a la hora de definir este objeto de estudio? Bueno, ¿cuáles son algunas definiciones que dan especialistas sobre el acoso laboral? Disculpen ahí con la palabra, no es escolar, es acoso laboral. ¿Desde cuándo se han realizado estudios sobre este tema, sobre el acoso laboral o el mobbing? ¿Qué han dicho organismos como la Organización Mundial del Trabajo o la Organización Mundial de la Salud sobre este tema recientemente? Ya que pues es algo que ocurre en espacios laborales, pues claro que la OMT tendría que decir algo al respecto y como es algo que también puede afectar la salud, pues también tendría que decir algo la OMS. ¿Existe alguna legislación en nuestro país sobre el tema? ¿Qué instituciones la han promovido? ¿Cómo es el contexto en el que se pretende hacer el trabajo de investigación? Pensando, por ejemplo, si nuestro estudio lo queremos hacer, si es sobre acoso laboral, pues pensemos en un espacio de trabajo como puede ser una fábrica o una empresa o una institución gubernamental, qué sé yo o un conjunto, pues, de estas, ¿no? Entonces, tendríamos que describirla de manera general, describir de manera general ese contexto. Algunas recomendaciones a la hora de hacer estas descripciones. Que el objeto de estudio sea claro y preciso. Hay que enunciarlo de manera directa, sin andar con rodeos. Si nuestro tema es el acoso laboral, pues lo definimos tal cual, lo enunciamos tal cual. No lo dejemos a la adivinación de nuestros lectores. Los conceptos que lo componen o se relacionen, también que sean claros, precisos y breves, ya que la abundancia y ambigüedad de estos hace que se pierda de vista lo que se pretende investigar. Si queremos abordar el tema del acoso laboral, pues podríamos pensar en muchísimos conceptos que pueden estar relacionados, pero eh, para que nuestro estudio sea lo más claro posible, pues no vamos a pensar en todo ese universo de objetos, sino que nos vamos a centrar en algunos. Por ejemplo, eh, en el mobbing pudiéramos pensar que intervienen factores psicológicos de las personas involucradas, factores sociales, factores laborales, incluso podríamos pensar factores educativos, ¿no? Factores familiares, en fin, es un mundo de objetos. Ahora, a la hora de nosotros llevar a cabo un estudio de investigación y con mucha mayor razón, si no tenemos mucha experiencia en investigación,
Pues centrémonos en algunos de estos conceptos, por ejemplo, el mobbing y algunos factores psicológicos o el mobbing y algunos factores sociales, perdón, o el mobbing y algunos factores laborales, sin tratar de hacer una investigación con muchos objetos, porque como mencionábamos anteriormente, esto puede llevar a la ambigüedad. Que sea una descripción breve y concisa, pero bien argumentada, con referencias confiables, siempre acudiendo a estudios científicos que se han hecho previamente o bien información oficial que puedan dar organismos nacionales o internacionales al respecto. Asimismo, el contexto social en el que se presenta el objeto de estudio, que éste sea descrito de manera directa y objetiva, omitiendo opiniones personales, ya sean propias o de otras personas, notas periodísticas, etcétera. En su lugar, mencionar lo que oficialmente se dice al respecto, así como centrarnos en los hechos, no en las opiniones, en los hechos. El contexto inmediato se describe en sus características generales, sin mencionar nombres. Por ejemplo, si vamos a trabajar en una escuela, pues no vamos a decir el nombre de la escuela o el nombre del director o el nombre de los profesores, ¿no? Vamos a hacer una descripción general de esa escuela que la caracterice, pero no evidenciándola. Hay que cuidar siempre el anonimato, la confidencialidad de nuestros participantes. Por ejemplo, en el contexto social del acoso laboral se pueden mencionar cifras oficiales y las explicaciones generales que organismos internacionales y nacionales han dado para identificarlo como un problema, digamos, en el contexto social. Del contexto inmediato o específico de la investigación, se menciona, por ejemplo, el tipo de organización, si existe un reporte oficial de quienes han sufrido en ese espacio o tipo de espacios mobbing y particularmente vamos a dar información en ese contexto sobre la variable o categoría que se pretende identificar algún tipo de relación con el objeto de estudio central. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, podríamos pensar en un estudio en el que buscamos si existe algún vínculo entre el mobbing y la autoestima del trabajador o el mobbing en espacios como las instituciones de educación superior, el mobbing o acoso laboral y si tiene alguna relación con la rotación de personal, el acoso laboral y la productividad o igualmente el mobbing o acoso laboral en una fábrica de calzado, como ocurre o bien el mobbing y el ausentismo, etcétera. Digamos, ahí pues nosotros pudiéramos plantear diferentes investigaciones. La idea es que nuestro objeto de estudio sea muy concreto y los objetos de estudio o variables o categorías que se relacionen con este objeto central no sean demasiadas, que sean pocas y que sean claras, muy claras y evidentes. Bien, vayamos ahora a la siguiente parte de esta fase del planteamiento, que es vamos a sintetizar o a eh, elaborar todo nuestra descripción, nuestra problematización, la vamos a sintetizar en una pregunta general. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues la pregunta general es la que guía todo el proyecto de investigación, porque va a sintetizar el problema que pretendemos abordar. Su redacción debe implicar algún tipo de relación o vínculo entre el objeto de estudio y otra variable o categoría. Asimismo, su redacción debe denotar que el problema es factible de investigar.
sobre todo pensando esto último en la facilidad que tenemos para acceder a ciertos datos, ¿no? Si, digamos, que quisiéramos a trabajar sobre el acoso laboral, pero en todo el estado, bueno, no sé qué tan factible sea eso, pensando que, pues, es un solo el investigador, cuáles son los recursos que tiene. Entonces, tal vez tendríamos que reducirlo a un espacio, ¿no? En particular, un conjunto de espacios que sea factible para el investigador acceder a ellos. Y de esta pregunta general van a desprenderse las preguntas específicas, las cuales deben de tener una relación directa, pues, con la pregunta general. En otras palabras, la pregunta general es la madre de estas preguntas específicas. Recuerda, no es una pregunta de cuestionario, tampoco es una pregunta demasiado general, ambigua. Es una pregunta que el propio investigador o investigadora se hace a sí misma o a sí mismo sobre el objeto que pretende estudiar. Es decir, es una pregunta que nace de su propia curiosidad como investigador, que tiene que estar planteada de manera clara y precisa. Vamos a nuestro ejemplo, el acoso laboral. Nuevamente se me fue por ahí esa palabra, no es acoso escolar, es acoso laboral con el que estamos trabajando. Pero previo a eso, vamos a analizar de manera muy rápida cuáles son los alcances en la investigación, cuáles son los alcances que comúnmente algunos de nuestros autores, algunos autores definen como los alcances en la investigación. El primero de ellos es el alcance exploratorio. En este se busca saber si hay presencia de una variable o categoría central en un contexto determinado. Luego, el segundo alcance es descriptivo. Se llega a este alcance cuando lo que se pretende es caracterizar o describir, como dice su nombre, esa variable o categoría central en ese contexto determinado. El siguiente alcance es el correlacional o asociativo. Este alcance se logra cuando lo que se busca es determinar si existe una correlación estadística o una asociación, en el caso de un estudio cualitativo, entre la variable o categoría central con alguna otra variable o categoría que haya llamado la atención en los estudios descriptivos. Recuerden que esto es un proceso, eh, digamos, que va incrementándose en, en complejidad. Antes de llegar a los estudios correlacionales, pues se debió haber hecho estudios descriptivos. Y bueno, digamos, el de mayor complejidad es el estudio explicativo. Este vamos a pensar o vamos a decir que es un estudio que pertenece principalmente al enfoque cuantitativo. En estos estudios se pretende explicar si una variable o categoría es causa de la presencia de otra, pero no desde la opinión de alguien, sino desde la aplicación de una técnica muy objetiva que es el experimento. Este alcance requiere de muchos recursos, ¿no? Recursos materiales, de tiempo, mucho tiempo, porque para la aplicación de experimentos se requiere un tiempo prolongado para observar los efectos que pueda estar causando una variable independiente. Y sobre todo, se requieren recursos humanos especializados, es decir, para llevar a cabo experimentos se necesita personas o no, personal que tenga experiencia en llevar a cabo este tipo de trabajos y una conducción muy precisa. Como les decía, bueno, pues estos alcances van aumentando en complejidad. No quiere decir que los resultados o los hallazgos que podamos encontrar en los alcances como el exploratorio o el descriptivo no sean
relevantes, por supuesto que son relevantes, ¿no? Son necesarios incluso, ¿sí? Y todos tienen una valía y es necesario llevarlos a cabo. Vamos a ver esto ahora con ejemplos. Volvemos al tema que estamos abordando aquí como ejemplo principal, que es el acoso laboral. Algunos ejemplos de preguntas generales a partir de este objeto de estudio central pudieran ser las siguientes. Por ejemplo, para un alcance exploratorio descriptivo, pudiéramos pensar en esta pregunta general de investigación. ¿Cómo se presenta el acoso laboral o mobbing en instituciones privadas de educación superior en la Ciudad de México? Si se fijan, ahí están presentes dos variables o dos categorías, el acoso laboral y la otra, las instituciones privadas de educación superior en la Ciudad de México. Ahora, el alcance correlacional o asociativo, pudiéramos plantear una pregunta de investigación, ¿cómo se observa ahí? ¿Cómo se asocia o se relaciona la rotación de personal con las prácticas de mobbing en ese mismo contexto, ¿no? En las IES privadas de la Ciudad de México. Nuevamente, aquí vemos las mismas variables que la anterior, pero agregamos otra, ¿no? Eh, bueno, está el mobbing, las IES privadas y ahora agregamos rotación de personal. Y para un estudio con alcance explicativo en el que tendremos que llevar a cabo experimentación, pudiéramos pensar en una pregunta general como esta. Si la aplicación de la técnica o del grupo de técnicas de la terapia breve en victimarios de mobbing provoca o provocaría una reducción en prácticas de violencia dentro de las IES privadas de la Ciudad de México. Entonces, esta última pregunta de investigación, como mencionamos, pues tiene un alcance explicativo y tendríamos que demostrarla únicamente mediante la aplicación de un experimento. Tendríamos que conformar grupos, ya sea grupo control y grupo experimental o únicamente grupo experimental. Tendríamos que resolver muchos conflictos que puedan impedir que se lleve a cabo el estudio de manera ética, etcétera, ¿no? Control de otras variables ajenas, externas, ¿no? Que puedan dañar nuestra experimentación, en fin. Por eso requerimos, pues, que para llevar este tipo de estudios, pues, sean personal con experiencia en la experimentación o tener muy buena formación en este tipo de estudios. Vamos a ver. Nos quedamos ahora con una de estas tres preguntas, nos vamos a quedar con una. Vamos a pensar en la primera, ¿no? ¿Cómo se presenta el acoso laboral, mobbing, en instituciones privadas de educación superior en la Ciudad de México? Bueno, si lo que necesitamos ahora es plantear preguntas específicas para esta pregunta general, bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Una pregunta específica pudiera ser esta. Recordemos que de la pregunta general se desprenden las preguntas específicas. ¿Cuántos reportes existen de prácticas de mobbing en las instituciones de educación superior privadas de la Ciudad de México? Otra pregunta específica pudiera ser esta. ¿Cómo son las prácticas de mobbing en las IES privadas de la Ciudad de México? Y una tercera pregunta específica pudiera ser esta otra. ¿Cuáles son las alternativas que ofrecen las IES privadas de la Ciudad de México para la atención de casos de mobbing? Entonces, aquí ya tenemos tres preguntas de investigación, que pudiéramos plantear cuatro también, pero bueno, de momento dejamos estas tres. Y si se fijan, la forma como están presentadas no tiene una estructura de cuestionario, sino más bien son preguntas que el propio investigador se está haciendo a sí mismo y que después, con los resultados, tendrá que dar respuesta a ellas. Bien, una siguiente sección en esta misma fase de planteamiento o problematización
es el planteamiento de objetivos tanto general como específicos. ¿Qué es el objetivo general? Bueno, pues este debe de tener una congruencia absoluta con la pregunta general de investigación. Tiene que ser muy similar incluso a la pregunta de investigación. Dicho objetivo se redacta con la misma precisión y claridad que la pregunta general y para ello empleamos el verbo en infinitivo. Los objetivos específicos, al igual que las preguntas, se desprenden del objetivo general y tienen una relación absoluta con las preguntas específicas. Recuerda, la pregunta general y el objetivo general guiarán el estudio que se está iniciando, por lo que ambos son totalmente congruentes. Teníamos entonces esta pregunta general. Esta es nuestra pregunta general, la que hemos venido trabajando en el ejemplo. ¿Cómo se presenta el acoso laboral en instituciones privadas de educación superior en la Ciudad de México? ¿Cómo puede quedar nuestro objetivo general? Bueno, pues podemos plantearlo de esta manera. Analizar la presencia de acoso laboral o mobbing en instituciones privadas de educación superior en la Ciudad de México. Ahora, tenemos nuestras tres preguntas de investigación. En una nos preguntamos si existen y cuántos serán los reportes de este tipo de prácticas en estas instituciones. Otra es cómo son esas prácticas, pensando que en este tipo de espacios laborales tendrían que darse otro tipo de relaciones, por ejemplo, como la que ocurriría en una maquila o en una fábrica de calzado, no sé, o en una industria o incluso en una organización gubernamental, ¿no? Y la tercera, ¿cuáles son las alternativas que ofrecen estas instituciones para la atención del móvil? Bueno, ¿cómo quedarían nuestros objetivos? En el primero, podríamos pensar en este objetivo específico, identificar el número de reportes de mobbing que existen en las IES privadas de la Ciudad de México. En el segundo, describir las prácticas de mobbing en las IES privadas de la Ciudad de México. Y el tercero, analizar las alternativas que ofrecen las IES privadas de la Ciudad de México para atender casos de mobbing. Entonces, bueno, de esta manera pudieran quedar ya nuestros objetivos relacionados completamente con nuestras preguntas de investigación. Ahora, necesitamos hacer una justificación. Así también necesitamos describir la viabilidad del estudio, convencer que es viable el estudio y además reconocer que hay ciertas limitantes. Vamos a ver, ¿qué es la justificación? Pues la justificación es un conjunto de argumentos sobre la necesidad e importancia del estudio. Se hace notar los aportes potenciales de los hallazgos del estudio. En esta justificación se tendrá que enunciar algunos posibles aportes. ¿En qué sentido? Bueno, los aportes que tendremos que describir o enunciar en esta justificación tendrán que ir en función de tres aspectos: aportes teóricos, aportes metodológicos y aportes sociales. Además, se debe de acompañar esta justificación con argumentos que demuestren que es un estudio viable y que además tiene ciertas limitaciones. Recuerda, la justificación es una explicación de la pertinencia, relevancia, vigencia y viabilidad del estudio que vale la pena invertir recursos humanos, materiales, tiempo para llevarlo a cabo. Vamos nuevamente con nuestro ejemplo. ¿Cómo se presenta el acoso laboral en IES privadas de la Ciudad de México? Bueno, pues tendríamos que pensar
en argumentos que digan sobre los beneficios de estudiar el mobbing en ese contexto en particular, en las IES privadas en la Ciudad de México. ¿Qué tipos de aportes teóricos pudiéramos pensar que tendría nuestro estudio una vez culminado? Bueno, tal vez pudiéramos pensar en que con nuestro estudio podremos aportar nuevos hallazgos sobre el tema, así como encontrar si existe relación de este tema con otros conceptos o categorías, entre otro tipo de argumentos. Ahora bien, en cuanto a lo metodológico, pues recordemos que el estudio que vamos a llevar a cabo será una experiencia de investigación bajo un diseño muy específico, pensando que este diseño será a partir de un enfoque, ya sea cuantitativo o cualitativo. Entonces, bueno, tendremos que describir que este estudio puede ser una experiencia que puede servir para futuros estudios sobre el mismo tema o temas relacionados. También tendríamos que hablar sobre el aporte social. En este caso, los hallazgos de nuestros estudios, de nuestro estudio, eh, podrán ser dados a conocer primeramente a la comunidad científica mediante publicaciones eh, para personal especializado. Pero ¿cómo podríamos hacerlo para personas que que no son necesariamente especialistas, digamos, el público en general? Bueno, pues tendríamos que generar productos de divulgación de la ciencia a fin de alertar sobre las formas como se presenta el mobbing, entre otro tipo de argumentos. Y luego, bueno, pues tendríamos que hablar de la viabilidad y limitantes. El estudio puede llevarse a cabo ya que, bueno, puntos suspensivos. ¿Por qué sí puede llevarse a cabo el estudio? Sin embargo, hay algunas limitaciones, como la falta de puntos suspensivos, y eso correspondería a cada uno reflexionar y enunciar tanto la viabilidad como las limitantes para nuestro estudio. Por último, en esta fase nos encontramos con las hipótesis o supuestos. ¿Qué son las hipótesis? Son respuestas preliminares a las preguntas de investigación en estudios cuantitativos. Las hipótesis que podemos plantear son usualmente hipótesis nulas e hipótesis de investigación. En los estudios cualitativos podemos plantear una explicación preliminar llamada supuesto. No olvides que las hipótesis en investigación se plantean desde el principio o desde el inicio de nuestro estudio y se comprueban únicamente a la luz de análisis estadísticos que demuestren matemáticamente si es o no verosímil la declaración. Por otro lado, los supuestos se comprueban a la luz de datos cualitativos. Sin embargo, estos no necesariamente tendrán que plantearse desde el inicio, sino que pueden aparecer durante el proceso y pueden modificarse o replantearse en cualquier momento, usualmente antes del análisis de la información. Vamos a ver, en nuestro ejemplo, ¿qué hipótesis, si pensamos que nuestro estudio va a ser cuantitativo, cómo pudieran quedar planteadas algunas hipótesis? Vamos a tomar una de nuestras preguntas específicas. ¿Cuántos reportes existen de prácticas de mobbing en las IES privadas de la Ciudad de México? Bueno, a partir de esta pregunta pudiéramos pensar en dos hipótesis. La primera, es una hipótesis nula, la cual se enunciaría de la siguiente manera. No existen diferencias estadísticamente significativas entre la cantidad de reportes por mobbing de mujeres que de hombres en las IES privadas de la Ciudad de México.
Una segunda sería esta otra, la hipótesis de investigación. Existen diferencias estadísticamente significativas entre la cantidad de reportes emitidos por mujeres que la cantidad de reportes emitidos por hombres en las IES privadas de Ciudad de México. Si nos fijamos, las hipótesis nulas lo que hacen es negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Las dos plantean algo similar, pero una lo niega y la otra lo afirma. En una sí hay diferencias significativas y en la otra no hay. ¿Cómo podríamos comprobar esto? Bueno, primeramente tendríamos que tener los datos y esos datos tendríamos que convertirlos a datos numéricos cuantificables, de manera que podamos aplicarles técnicas estadísticas. En este caso, como vemos, son variables categóricas. Entonces, pudiéramos pensar en técnicas como chi cuadrado. Es una técnica para el tipo de estudios, perdón, para el tipo de variables categóricas. eh, o bien, si fueran variables continuas, pues pudiéramos pensar en técnicas como TDStudent o ANOVA, de un factor, por decir algunas. Entonces, bueno, de esta manera podríamos entonces comprobar estas hipótesis. Bueno, y estas son algunas hipótesis, ¿no? Que pudiéramos plantear. Ahora, si lo pensamos como un estudio cualitativo, vamos a ver qué es lo que nos dice la pregunta general. ¿Cómo se presenta el acoso laboral o mobbing en instituciones privadas de educación superior en la Ciudad de México? Nuestro supuesto tendría que versar o podría versar sobre lo que hayamos localizado en la revisión de antecedentes y entonces suponer que el mobbing es una práctica que se presenta de manera frecuente en las CIES privadas de la Ciudad de México. No obstante, no existen canales para reportar las prácticas, ya que no hay información suficiente dentro de las instituciones sobre lo que es y cómo puede atenderse este tipo de situaciones. Este supuesto no es inamovible como en el caso de las hipótesis, que tendrían que ser planteadas desde un inicio y lo ideal es que no se muevan. O sea, quiero decir, como fueron planteadas en un principio, tendrían que continuar planteadas. Los supuestos no, son más flexibles. Estos pueden ajustarse, digamos, este supuesto podríamos ajustarlo, incluso mientras está llevando a cabo el trabajo de campo. Bien, vamos con algunas recomendaciones generales para cerrar nuestro video. Necesitamos tener buena redacción de nuestro planteamiento, tanto en la descripción de los objetos de estudio, de los contextos. Necesitamos que ésta sea clara y precisa, que haya una división clara entre los apartados del planteamiento. Ya hemos mencionado cuáles son los diferentes apartados. Que haya una conexión lógica entre los párrafos, así como entre los apartados. En otras palabras, se requiere que el investigador tenga habilidades de comunicación escrita avanzadas, o por lo menos que sea comprensible lo que está escribiendo. Recordemos que la abundancia de ideas no es sinónimo de buenos argumentos. Ahora bien, abundancia de variables o categorías relacionadas con el objeto de estudio, el cual es la variable o categoría central, puede llevar a la confusión, ¿sí? Entre más variables y categorías queramos relacionar con el objeto central, más confuso y ambiguo será nuestro estudio, nuestro planteamiento del problema. Recordemos que es necesaria, indispensable la confidencialidad y el anonimato de nuestros participantes, es decir, que haya respeto a la privacidad de ellos. Cuidado con el plagio.
copiar y pegar sin referir correctamente, o bien hacer uso erróneo de herramientas de inteligencia artificial es antiético y puede meter en serios problemas al investigador como a la institución que lo está respaldando. Solidez del planteamiento garantiza solidez en todo el estudio. Bien, entonces hasta aquí llegamos con este primer video sobre el planteamiento de, del problema de investigación. En la descripción encontraremos algunas referencias que nos pueden ayudar a abundar sobre algunas de las partes que hemos, o de los apartados que hemos hablado aquí. Gracias.